¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti reacciona antes de que puedas comprenderlo? Como si una presencia antigua, alguien que conoce tus heridas mejor que tú mismo, tomara control de tus palabras, de tus juicios, de tus miedos, y tú solo pudieras observar, incapaz de detenerlo. Hay impulsos que aparecen sin que los llames. Irritaciones que no puedes explicar. Deseos que emergen desde lugares tan profundos que ni siquiera sabías que existían. A veces lo llamamos carácter. A veces, mala suerte. A veces pensamos que simplemente así somos. Pero quizá el problema no sea ese. Quizá el problema es que una parte de ti permanece en la oscuridad, y desde ahí, desde ese lugar que nunca miras, sigue influyendo en tus decisiones, en tus vínculos, en tu destino. Los antiguos lo sabían. En el antiguo Egipto, cuando un alma moría, debía enfrentar el juicio de Osiris. Su corazón era colocado en una balanza. Del otro lado, una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma era devorada por Ammit, la bestia que espera en las sombras. ¿Por qué pesaba? Porque cada mentira que te dijiste, cada parte de ti que negaste, cada impulso que enterraste vivo, quedó grabado en tu corazón como peso, como densidad, como oscuridad que nunca fue iluminada. Los egipcios lo sabían, lo que no se hace consciente en vida, se vuelve peso después de la muerte. Los griegos lo expresaron de otra forma. Antes de regresar del inframundo, el héroe debe enfrentar a las sombras. Orfeo, Odiseo, Hércules, todos descendieron. Porque hay verdades que solo se encuentran en la oscuridad. Verdades sobre quiénes somos realmente cuando nadie nos mira. En el mundo romano, la máscara recordaba que lo visible no siempre coincide con lo verdadero. La persona pública y el rostro privado. Lo que muestras y lo que escondes. Hoy usamos otras palabras, pero el misterio sigue aquí. Hay algo dentro de nosotros que permanece oculto y, precisamente por eso, ejerce poder sobre nuestra vida. Carl Jung le dio a ese antiguo misterio un nombre que sigue siendo tan inquietante como revelador. La sombra. No como una fuerza ajena a nosotros, ni como una maldad externa, sino como todo aquello que fue apartado de la conciencia para sostener una identidad aceptable. Junto a la sombra, Jung habló también de la persona, la máscara social que mostramos al mundo. Bienvenidos a Tesoros de Sabiduría. En este espacio, guiados por la visión de alma, exploramos los grandes misterios del alma humana uniendo lectura seria, símbolos antiguos y experiencia interior real. En nuestro encuentro anterior hablamos de la sincronicidad, de esos momentos en los que la vida parece responder con señales difíciles de reducir a una lógica puramente racional. Hoy vamos a dar un paso todavía más íntimo. Hoy no miraremos el símbolo afuera, sino la región silenciosa desde la que muchas veces ese símbolo empieza a cobrar sentido. Las cuevas internas donde habita lo que nunca quisiste ver. Quédate con nosotros hasta el final, porque comprender la sombra no solo puede ayudarte a entender tus reacciones, tus juicios y tus patrones. También te permitirá descubrir por qué aquello que más te irrita o te fascina de los demás puede convertirse en el espejo más fiel de lo que todavía no has reconocido dentro de ti. Y ese será el puente hacia uno de los temas más reveladores de esta serie. Porque lo que no se hace consciente no desaparece. A veces se oculta. A veces se deforma. A veces espera en la oscuridad, como Ammit esperaba en el juicio egipcio. Y muchas veces, como advirtió Jung, termina viviéndose como destino. La sombra no es un concepto que se comprenda solamente con definiciones. Se reconoce cuando algo antiguo, algo que habías olvidado que existía, empieza a moverse en las cuevas más profundas de tu interior. Cuando adviertes que ciertas personas despiertan en ti un rechazo desproporcionado. Cuando notas que repites el mismo conflicto con distintos rostros.
Cuando descubres que una parte de tu vida parece responder siempre al mismo guión, aunque tú creas estar eligiendo libremente, entonces algo comienza a abrirse. Comprendes que no todo lo que te gobierna está a la vista, que la parte de ti con más influencia sobre tus decisiones no siempre coincide con la imagen que tienes de ti mismo. Tal vez te ha pasado. Detestas profundamente una actitud en otra persona y, con el tiempo, descubres que eso mismo también existe en ti, aunque de una forma más sutil, más escondida, más justificada. Tal vez has criticado la arrogancia de alguien y luego notas cuánto te duele no sentirte reconocido. Tal vez has condenado la necesidad de atención en otro y un día te das cuenta de cuánto te hiere pasar inadvertido. Tal vez has juzgado la frialdad, la dependencia, la manipulación, la envidia o la cobardía ajena, hasta que una experiencia te obliga a reconocer que esas semillas también viven dentro de ti. No de la misma manera. Quizá no con la misma intensidad, pero viven ahí. Y ese descubrimiento, aunque incómodo, puede ser profundamente liberador. Porque el problema nunca ha sido tener una sombra. Todos la tenemos. El verdadero problema es vivir identificados solo con la parte de nosotros que queremos mostrar, mientras lo demás sigue actuando desde el silencio. Cuando eso ocurre, dejamos de comprender por qué sentimos lo que sentimos. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? Porque ciertas situaciones se repiten como si la vida insistiera en devolvernos, una y otra vez, al mismo umbral oscuro. Los antiguos alquimistas llamaban a este encuentro nigredo, la etapa oscura del proceso. El momento en que algo debe descomponerse, ennegrecerse o descender a su estado más denso para que más tarde puedan hacer una forma más consciente de vida. No era el final del camino, sino el comienzo de una transformación. Tal vez por eso ciertos periodos de confusión, repetición o conflicto no son solo castigo ni fracaso. Son la señal de que algo oculto está pidiendo ser visto antes de poder ser transfigurado. Muchas veces no es la vida castigándote. Es algo antiguo dentro de ti, algo que enterraste hace décadas, algo que sigue vivo en la oscuridad, buscando desesperadamente ser visto antes de que sea tarde. De forma sencilla, la sombra es el conjunto de aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido, negado o apartado de la conciencia para poder ser aceptados, queridos o funcionales dentro de nuestro entorno. Desde muy temprano aprendemos que hay rasgos que reciben aprobación y otros que provocan rechazo. Se celebra la obediencia, la dulzura, la prudencia, el rendimiento, la fortaleza, la calma, la adaptación. En cambio, se corrigen o se desaprueban otros movimientos del alma: el enojo, la ambición, la vulnerabilidad, la rebeldía, la tristeza visible, el deseo de destacar, la necesidad de poner límites, el deseo intenso o ciertas formas de sensibilidad. Sin darnos cuenta, vamos construyendo una identidad aceptable. Elegimos, casi siempre de manera inconsciente, qué partes de nosotros pueden vivir a la luz y cuáles deben ser enviadas a una región más oculta. Así empieza la fragmentación interior. La personalidad consciente se forma con los rasgos que consideramos compatibles con la imagen que queremos sostener. Lo demás se va quedando atrás, en una especie de cámara interior a la que rara vez entramos con verdadera honestidad. Pero lo que queda ahí no desaparece. No muere por haber sido negado. Sigue vivo. Sigue teniendo energía. Sigue buscando una forma de expresarse. Podríamos decirlo también de otro modo: tu sombra no es un error, ni una falla de origen. Es un estrato arqueológico de tu propia alma. Como una ciudad antigua sepultada bajo capas de tiempo, conserva fragmentos de lo que tuviste que enterrar para sobrevivir, para adaptarte o para seguir siendo amado. Y como toda excavación verdadera, acercarse a ella exige paciencia, respeto y la disposición de encontrar no solo ruinas, sino también tesoros. Por eso la metáfora del saco resulta tan útil.
Imagina que desde que naciste, llevas un saco invisible a tus espaldas. Al principio está vacío, ligero, pero cada vez que alguien te dice que tu rabia es fea, la metes ahí. Cada vez que lloras y te rechazan, la tristeza va al saco. Cada vez que brillas y te atacan por ello, tu luz va al saco. Cada vez que amas con intensidad y te llaman dependiente, ese amor va al saco. Año tras año, capa tras capa, parte tras parte de ti, enterrada viva. Ahí fueron cayendo la ira, el deseo, la inseguridad, la necesidad de afecto, la fragilidad, la frustración, los impulsos, el orgullo, el miedo al abandono, la capacidad de defenderte y en muchos casos, también tus talentos más genuinos. Y ese saco no se queda inmóvil. Pesa, te sigue, condiciona tu forma de caminar por la vida. Y con el tiempo empieza a gobernar desde las sombras. Porque lo que no muere, lo que solo fue negado, sigue vivo. Sigue buscando salir. Sigue queriendo ser visto. La sombra no contiene solamente lo que solemos llamar defectos. También guarda aquello que en algún momento te dio miedo expresar porque podía romper la imagen que los demás tenían de ti o la que tú mismo querías sostener. Hay personas que escondieron su fuerza porque aprendieron que ser firmes era ser malas. Hay personas que enterraron su creatividad porque crecieron en ambientes donde lo sensible parecía inútil. Hay quienes reprimieron su ambición por temor a parecer egoístas. Hay quienes negaron su inteligencia, su sensualidad, su liderazgo o su capacidad de decir no, porque ese brillo parecía amenazar la estabilidad de sus vínculos. Todo eso también forma parte de la sombra. Visto así, la sombra no es solo un concepto psicológico. Es una figura muy antigua de la experiencia humana. Egipto lo expresó como un corazón que debe ser pesado. Grecia, como el descenso al inframundo donde el héroe enfrenta monstruos que llevan su propio rostro. Roma, como la diferencia entre la máscara y lo que queda detrás de ella. Son lenguajes distintos para una misma intuición. El ser humano no se conoce únicamente por lo que muestra, sino también por lo que esconde. Y aquello que esconde no permanece quieto. Tarde o temprano pesa, regresa o busca una forma de hacerse visible. Quizá por eso Jung insistía tanto en que el camino hacia una vida más consciente no consiste en volverse perfecto, sino en volverse entero. La integridad no nace de eliminar lo incómodo, sino de reconocerlo, comprenderlo y darle un lugar adecuado dentro de la personalidad. Cuando esto ocurre, la energía atrapada en la sombra deja de manifestarse de formas torpes, compulsivas o destructivas y empieza a convertirse en claridad, autonomía y fuerza vital. Y aquí aparece una dificultad importante. La sombra es, por definición, aquello que no solemos ver con claridad en nosotros mismos. Es como intentar mirar la propia espalda sin la ayuda de un espejo. Sabemos que algo está ahí. Intuimos su presencia. Notamos sus efectos. Pero rara vez podemos observarlo de forma directa con la misma facilidad con la que vemos lo ajeno. No es casualidad que tantas tradiciones antiguas hayan hablado del espejo, del reflejo, del doble o del otro como portador de una verdad escondida. Lo más inquietante es que aquello que no reconocemos en nuestro interior suele volverse visible en la gente que nos rodea, en las personas que nos irritan, en las que admiramos intensamente, en aquellas que despiertan reacciones desproporcionadas o nos dejan una impresión difícil de explicar. Más adelante volveremos a ese espejo, porque entender cómo la sombra se reviste con rasgos ajenos será una de las claves más reveladoras de este recorrido. Por eso te invito a suscribirte a Tesoros de Sabiduría y a acompañarnos en los próximos encuentros, porque muy pronto profundizaremos en ese misterio que Jung llamó proyección, la forma en que lo que no vemos en nosotros comienza a aparecer, discretamente, en los demás. Pero antes de llegar a ese espejo, necesitamos comprender cómo empieza a delatarse la sombra en la vida cotidiana. Si este tema ya está despertando algo dentro de ti, quédate,
porque en los próximos minutos vamos a aterrizar este misterio en escenas muy humanas, muy reales y, probablemente, muy cercanas a tu propia vida. Ahora bien, si la sombra está precisamente en lo que no vemos de nosotros mismos, ¿cómo podemos identificarla? Aquí aparece uno de los mecanismos psicológicos más importantes para entender la vida cotidiana, la proyección. Proyectamos cuando atribuimos a otros algo que en realidad también nos pertenece, pero que no podemos o no queremos reconocer en nosotros. Es como si la mente, para proteger la imagen consciente que tenemos de nosotros mismos, colocara fuera lo que no tolera ver dentro. Así lo encontramos en la pareja, en los compañeros de trabajo, en los amigos, en la familia, en figuras públicas o en desconocidos. Creemos que estamos describiendo al otro cuando, en parte, también estamos hablando de una zona nuestra que aún no ha sido asumida. Por eso lo que más te irrita de alguien puede ser una pista muy valiosa. No se trata de decir que todo lo que te molesta en los demás te pertenece exactamente igual. Evidentemente hay conductas objetivamente dañinas o inmaduras que conviene reconocer como tales. Pero cuando una reacción se vuelve demasiado intensa, demasiado emocional o demasiado fija, conviene detenerse. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué este rasgo despierta en mí una respuesta tan inmediata? ¿Qué toca en mí que no estoy pudiendo ver? Pensemos en ejemplos cotidianos. Alguien en el trabajo te parece insoportablemente presumido. No solo observas su conducta, sientes una irritación que te acompaña durante horas. Hablas de ello, lo comentas, lo condenas, vuelves a pensarlo. Tal vez esa persona sí sea vanidosa. Pero la intensidad de tu reacción quizá tenga que ver con algo más, con una parte de ti que también desea reconocimiento y que ha sido reprimida durante tanto tiempo que ahora se indigna al verla expresada en otro. Otra persona critica constantemente a quienes ponen límites y los llama egoístas o insensibles. Sin embargo, vive agotada, resentida y sobrecargada porque nunca se permite decir no. En ese caso, lo que juzga no es solo una conducta ajena, también está chocando con una capacidad propia que no ha desarrollado y que en el fondo necesita recuperar. Lo mismo ocurre con rasgos que parecen moralmente opuestos a nuestra autoimagen. Una persona que se considera generosa puede sentir enorme hostilidad hacia quienes muestran ambición. Una persona que se piensa muy racional puede burlarse de todo lo emocional porque teme reconocer su propia fragilidad. Alguien que se define como maduro puede despreciar la espontaneidad ajena porque ha enterrado su propio impulso de vivir con más libertad. En todos estos casos, el juicio funciona como una pista. Nos muestra el borde del territorio que todavía no conocemos de nosotros mismos. Las reacciones exageradas también son una señal importante. Cuando algo te molesta más de lo que parecería razonable, ahí suele abrirse una oportunidad de observación. Una pequeña crítica te deja herido todo el día. Un gesto de indiferencia te descompone. Un comentario ambiguo despierta celos, sospecha o rabia. Una persona segura de sí misma te incomoda más de la cuenta. Una actitud de sumisión te enfurece. Una muestra de vulnerabilidad te desespera. A veces pensamos que son respuestas normales, pero la desproporción revela que no estamos reaccionando solo al presente. También está respondiendo una parte más antigua, más profunda y más negada. Un demonio interno que nunca fue visto a la luz. Los juicios recurrentes son otra puerta de entrada. Lo que juzgas con frecuencia suele señalar un conflicto interior no resuelto. Por eso la frase "dime que juzgas y te diré que escondes" no es solo un recurso provocador. Es una invitación a revisar el tipo de observaciones que haces una y otra vez sobre los demás. Quizá repites que la gente es superficial, cuando en realidad te cuesta admitir tu propio deseo de ser visto. Quizá criticas la dependencia ajena, cuando tú mismo no sabes habitar la soledad. Quizá condenas el desorden, la debilidad, la inseguridad,
la necesidad afectiva o el deseo de controlar, sin advertir cuánto miedo hay detrás de esa condena. Este trabajo requiere honestidad, porque el ego siempre encuentra formas elegantes de justificarse. Puede convertir la crítica en lucidez, el desprecio en estándares altos, la dureza en madurez o la negación en autocontrol. Sin embargo, cuando uno se atreve a mirar con calma y sin prisa, aparecen matices reveladores. A veces lo que más rechazas no es exactamente el rasgo en sí, sino la posibilidad de reconocerlo como humano. Y mientras no puedas incluirlo dentro de tu comprensión de ti mismo, seguirás viéndolo afuera como si siempre viniera de otros. Aquí conviene detenernos en algo esencial. Hablar de sombra no significa justificar actos dañinos ni perder el discernimiento. Reconocer la sombra no implica decir que todo es aceptable o que no existen límites éticos. Lo que significa es que una parte importante de la libertad interior nace cuando dejas de fingir que eres una sola cosa. Cuando comprendes que dentro de ti coexisten contradicciones, deseos, impulsos, miedos, recursos y posibilidades que no siempre encajan con tu imagen consciente. Esa comprensión, lejos de volverte más permisivo con lo destructivo, suele hacerte más responsable. Porque ya no puedes esconderte con tanta facilidad detrás de la idea de que el problema siempre viene de afuera. Y aquí llegamos a una dimensión menos conocida, pero profundamente transformadora, la sombra dorada. Solemos pensar que en la sombra solo se encuentra lo incómodo, lo inmaduro o lo reprimido de manera negativa. Sin embargo, muchas veces en la sombra también está guardada la parte más viva de nosotros. Nuestra creatividad, nuestra fuerza, nuestra intuición, nuestra voz, nuestra valentía, nuestra capacidad de liderar, de amar con presencia, de poner límites, de arriesgarnos, de desear algo más grande para nuestra vida. Todo eso también puede ser exiliado. Esto sucede porque no solo se reprime lo que genera vergüenza, también se reprime lo que genera temor. Hay personas que aprendieron a disminuirse para no despertar envidia. Otras aprendieron a no brillar para no ser rechazadas. Algunas se acostumbraron a no expresar su inteligencia para no parecer arrogantes. Otras ocultaron su sensualidad por miedo a ser juzgadas. Muchas ahogaron su creatividad porque alguien les hizo creer que era inútil, infantil o poco seria. Y hay quienes escondieron su capacidad natural de liderazgo porque crecieron sintiendo que ocupar espacio era peligroso. Entonces la sombra dorada queda enterrada junto con todo lo demás. Y la persona empieza a vivir muy por debajo de su energía real. Se siente cansada, desanimada, dividida, sin impulso. No entiende por qué le cuesta tanto tomar decisiones, defender su visión, comprometerse con lo que ama o dar forma a su propio camino. A veces incluso admira intensamente en otros eso que ella misma no se permite encarnar. Siente fascinación por quienes son libres, creativos, firmes, carismáticos o profundamente auténticos. Y esa fascinación, bien comprendida, puede ser una señal valiosa. Quizás no solo estás admirando algo ajeno, quizás estás viendo un reflejo de una posibilidad tuya que todavía no te atreves a asumir. Recuperar la sombra dorada es recuperar vitalidad. Es permitir que partes de ti regresen a casa. No para volverte a alguien distinto, sino para dejar de vivir reducido. Cuando integras una fuerza que habías reprimido, no te vuelves agresivo, te vuelves más completo. Cuando integras tu capacidad de decir no, no te haces cruel, te haces más claro. Cuando integras tu deseo de creación, no te vuelves imprudente, dejas de traicionarte. Cuando integras tu brillo, no te haces soberbio, dejas de esconder recursos que podrían dar sentido a tu vida y servir también a los demás. Por eso el trabajo con la sombra no es un viaje hacia la oscuridad por la oscuridad misma. Es, en realidad, un camino hacia la honestidad y la totalidad. Significa renunciar a la ilusión cómoda de ser una identidad pulcra, simple y perfectamente coherente.
Significa aceptar que eres más amplio de lo que tu personaje habitual permite ver. Y cuando eso empieza a ocurrir, cambia tu relación con los demás, porque ya no necesitas condenar con tanta fuerza lo que temes reconocer en ti. Cambia tu relación con tus emociones, porque dejas de verlas como enemigas. Cambia tu relación con la vida, porque comienzas a notar que muchos de tus patrones no eran castigos misteriosos, sino expresiones repetidas de algo inconsciente que pedía atención. Si hasta aquí este recorrido está resonando contigo, suscríbete a Tesoros de Sabiduría. Eso nos ayuda a seguir construyendo esta serie y también le dice a YouTube que estas conversaciones merecen encontrar a más personas que están buscando comprender mejor su vida interior. ¿Cómo empezar entonces un trabajo práctico de integración? El primer paso es observar sin juzgar. Parece simple, pero no lo es. La mayoría de las personas se observa para corregirse, compararse o defenderse, no para comprenderse. Observar sin juzgar significa detenerte cuando una reacción te sorprende y mirarla con curiosidad en lugar de condenarla de inmediato. Significa notar qué rasgo te irrita, qué emoción aparece, qué historia interna se activa, qué pensamiento se repite. Significa escuchar la experiencia antes de intentar domesticarla o negarla. Si alguien despierta en ti una aversión constante, en lugar de quedarte únicamente en la descripción del otro, pregúntate qué toca eso en ti. Si una situación te desestabiliza más de lo esperable, observa qué herida o qué parte negada parece activarse. Si repites una misma queja con diferentes personas, distintos trabajos o distintas relaciones, detente y examina el patrón. En este paso no se trata de sacar conclusiones rápidas ni de culparte. Se trata de mirar con verdad. A veces ese mirar no se parece a una respuesta inmediata, sino a una excavación. Retiras una capa, luego otra, y descubres que debajo de una reacción actual hay una historia antigua. Debajo de un juicio, una herida. Debajo de una defensa, una necesidad que nunca encontró lenguaje. El trabajo con la sombra se parece menos a corregirte y más a descubrir qué quedó sepultado dentro de ti. Como los arqueólogos que descienden a cuevas antiguas buscando ciudades perdidas, tú desciendes a tus propias cuevas internas buscando partes de ti que quedaron enterradas vivas. El segundo paso es la aceptación. No la resignación ni la indulgencia, sino el reconocimiento sincero de que esa posibilidad también vive en ti. Aceptar no significa actuarlo todo ni expresarlo sin filtro. Significa dejar de decirte que ciertas zonas tuyas no existen. Una persona puede reconocer que también siente envidia sin convertirse en alguien dominado por ella. Puede reconocer que tiene impulsos de control sin justificar su rigidez. Puede admitir su necesidad de atención sin hacer de ella el centro de su vida. Puede aceptar su agresividad interna y, precisamente por eso, aprender a canalizarla de formas más sanas y conscientes. La aceptación es difícil porque hiere la imagen idealizada del yo. A todos nos gusta pensar que somos razonables, nobles, maduros y consistentes. Pero la madurez no consiste en sostener una imagen perfecta, sino en tolerar la verdad de nuestra complejidad. Cuando aceptas que algo vive en ti, dejas de necesitar tanto que el mundo lo represente por ti. Dejas de proyectarlo con la misma intensidad. Y eso ya produce un cambio profundo. El tercer paso es el diálogo. Esta parte puede parecer extraña al principio, pero es muy valiosa. Toda parte reprimida tiene una función, aunque se exprese de maneras torpes o desadaptadas. Por eso conviene preguntarle interiormente: ¿para qué estás aquí? ¿Qué intentas proteger? ¿Qué necesidad tuya estás expresando de forma distorsionada? ¿Qué has tenido que cargar por mí durante tanto tiempo? La sombra no es solo un depósito de defectos, es también un archivo de adaptaciones antiguas.
Muchas veces una conducta que hoy te da problemas nació como una estrategia de protección en otro momento de tu vida. Quizá tu necesidad de controlar surgió porque en tu infancia el desorden te hacía sentir inseguro. Quizá tu dificultad para mostrar afecto nació de una experiencia de rechazo o humillación. Quizá tu dureza contigo mismo se formó como una manera de sobrevivir en un entorno exigente. Quizá tu miedo a destacar se originó en experiencias donde brillar tuvo un costo emocional alto. Cuando comienzas a dialogar con estas partes, descubres que debajo del síntoma suele haber una historia. Y cuando una historia es comprendida, deja de gobernar con la misma fuerza. Este proceso no requiere dramatismo ni rituales complejos. Requiere presencia, constancia y verdad. A veces basta con escribir durante unos minutos después de una reacción intensa. A veces ayuda a revisar qué rasgos condenas con más frecuencia. A veces sirve observar a quien admiras con intensidad, porque ahí también puede haber una parte de tu sombra dorada pidiendo regresar. A veces es útil preguntarte qué aspecto de ti has tenido que reducir para encajar, para que te quieran, para no incomodar o para no perder una identidad que ya se volvió estrecha. Con el tiempo, este trabajo produce frutos muy concretos. Empiezas a reaccionar menos desde el impulso y más desde la conciencia. Tus vínculos se vuelven más reales porque ya no los cargas tanto con proyecciones. Tus límites se hacen más claros. Tu creatividad encuentra más espacio. Tu energía deja de gastarse en sostener una imagen impecable. Te vuelves menos rígido en tus juicios y más preciso en tu discernimiento. No porque todo te parezca bien, sino porque ya no necesitas que el otro cargue con lo que no quieres ver en ti. Y quizá uno de los efectos más hermosos sea este: dejas de sentirte perseguido por la vida. Cuando lo inconsciente empieza a volverse visible, muchos patrones pierden su apariencia de fatalidad. Comprendes que el destino, en muchos casos, no era otra cosa que una repetición psíquica. La misma herida buscando escenarios distintos. La misma parte negada apareciendo bajo formas nuevas. La misma lección tocando tu puerta hasta que estuvieras listo para abrir. No era castigo. Era insistencia de la conciencia. Hay otro aspecto importante que conviene comprender, porque suele pasar desapercibido incluso cuando una persona ya ha comenzado a interesarse por estos temas. La sombra no solo aparece en reacciones aisladas o en momentos de tensión evidente. También se infiltra en decisiones que parecen racionales, en vínculos que creemos elegir libremente y en formas de vida que sostenemos durante años sin preguntarnos de verdad si expresan quiénes somos o si solo repiten una adaptación antigua. A veces una persona no elige desde su centro, sino desde una parte inconsciente que sigue buscando aprobación, seguridad o reconocimiento. Entonces puede construir una vida aparentemente correcta, responsable o estable, pero interiormente desconectada. Puede mantenerse siempre en lugares donde no moleste demasiado, donde no tenga que mostrar su verdadera fuerza, donde no arriesgue la crítica, donde no enfrente el miedo de decepcionar o de ser vista tal como es. Desde fuera, esa vida puede parecer sensata. Desde dentro, sin embargo, se siente estrecha, pesada o vacía. No porque esté mal en sí misma, sino porque ha sido organizada alrededor de una versión reducida del yo. La sombra participa mucho en esto. Si alguien ha reprimido su necesidad de autonomía, quizá termine rodeado de relaciones donde siempre tiene que ceder. Si ha negado su agresividad sana, es posible que le cueste defender su tiempo, su espacio o sus convicciones, y después sienta resentimiento sin entender de dónde viene. Si ha exiliado su ambición, tal vez critique el éxito ajeno mientras se convence de que no desea crecer. Si ha escondido su sensibilidad para parecer fuerte, puede volverse incapaz de intimar de verdad, incluso con personas que ama. Así, la sombra no solo afecta lo que sentimos en un momento específico, también moldea el tipo de vida que toleramos construir. Esto se vuelve muy visible en las relaciones cercanas.
Muchas veces no nos enamoramos solamente de una persona, también nos vinculamos con aquello que esa persona representa para nuestra psique. Alguien puede sentirse irresistiblemente atraído por personas muy seguras porque él mismo ha perdido contacto con su firmeza interior. Otra persona puede buscar una y otra vez vínculos donde el otro sea frágil o dependiente porque así sostiene una identidad de fortaleza que no sabe quién sería sin esa función. En algunos casos, elegimos a quien expresa lo que nosotros reprimimos. En otros, elegimos a quien confirma la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y mientras no haya conciencia, seguimos llamando amor, destino o mala suerte a dinámicas que en realidad tienen una profunda raíz psicológica. Lo mismo ocurre en el trabajo, en la amistad y en la vida social. Hay quienes se quejan continuamente de jefes dominantes, pero nunca revisan su dificultad para poner límites claros. Hay quienes viven molestos por la mediocridad de otros, pero evitan preguntarse si el perfeccionismo con el que juzgan afuera es también una forma de castigo interno. Hay quienes sienten rechazo por personas muy espontáneas porque han construido una identidad basada en el control. Y hay quienes se rodean siempre de personas emocionalmente inaccesibles porque, en el fondo, la cercanía real todavía les produce miedo. No siempre vemos estas conexiones al principio, porque el ego prefiere narrativas simples. Prefiere creer que el problema está en la mala calidad del entorno, en el carácter de los demás o en una secuencia desafortunada de coincidencias. Pero cuando se observa con más profundidad, empiezan a emerger patrones que revelan una participación interior mucho más activa de la que imaginábamos. Por eso trabajar con la sombra también exige revisar la identidad. No solo aquello que negamos, sino también aquello que insistimos en ser. La imagen que defendemos con más rigidez suele dar pistas importantes. Si alguien necesita verse siempre como la persona buena, comprensiva y paciente, probablemente tenga una relación difícil con su enojo, con su cansancio o con su derecho a retirarse. Si alguien necesita sostener la imagen de independencia absoluta, quizá le cueste mucho reconocer su necesidad de afecto, apoyo o compañía. Si alguien se enorgullece de no necesitar nada de nadie, tal vez haya convertido una herida en virtud. Y si alguien insiste en definirse como alguien humilde, desapegado o sencillo, a veces conviene preguntarse si en esa humildad no se ha escondido también el miedo a ocupar espacio, a destacar o a aceptar el propio valor. Mirar esto con honestidad no es agradable en un primer momento, pero sí profundamente liberador. Porque cuando dejas de proteger una identidad demasiado estrecha, recuperas movilidad interior. Ya no tienes que reaccionar siempre del mismo modo. Ya no necesitas sostener el mismo personaje en todos los escenarios. Empiezas a permitirte una relación más amplia contigo mismo, y eso cambia la forma en que habitas el mundo. Te vuelves más consciente de por qué eliges, por qué cedes, por qué te callas, por qué compites, por qué te retraes o por qué repites ciertos vínculos. En otras palabras, comienzas a notar que tu historia no solo está hecha de circunstancias, sino también de contenidos internos que buscan expresión. Y quizá ahí aparece una de las comprensiones más valiosas de todo este proceso. La sombra no quiere destruirte. Quiere ser vista. Lo que actúa desde la oscuridad no siempre lo hace porque sea malo, sino porque ha sido dejado sin lenguaje, sin lugar y sin conciencia. Cuando empiezas a reconocerlo, algo dentro de ti deja de pelear consigo mismo. Entonces la vida ya no se siente únicamente como un escenario que te sucede, sino también como un espacio donde puedes participar con más lucidez. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, transforma por completo la experiencia de estar vivo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este tema toca algo profundo. Suscribirte no solo te ayudará a no perderte el próximo vídeo sobre la proyección, también fortalece esta comunidad de personas que están buscando mirar su vida interior con más verdad, más calma y más profundidad. Iluminar la sombra no es un acto de fuerza. Es un acto de amor hacia tu propia totalidad.
Al aceptar que dentro de ti habita tanto la noche como el día, dejas de ser una marioneta de impulsos invisibles y empiezas, por fin, a caminar con más verdad hacia tu propio centro. La verdadera luz no es la que niega la oscuridad, sino la que tiene el valor de entrar en ella sin quedar atrapada. No para recrearse en la herida, no para convertir el dolor en identidad, sino para recuperar lo que había quedado exiliado. Tal vez por eso tantas tradiciones imaginaron que el alma debía atravesar un juicio, un descenso o una prueba antes de volver a su eje. No porque hubiera que destruir la noche interior, sino porque había que mirarla sin huir de ella. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el subconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta frase no busca asustarte, busca devolverte poder. Porque si una parte de tu sufrimiento ha nacido en lo no visto, entonces también existe la posibilidad de mirar. Y donde hay una mirada honesta, empieza a abrirse un camino distinto. Pero hay algo más. Algo que aún no te he dicho. La sombra rara vez se queda quieta cuando comienza a ser iluminada. Busca un nuevo escondite. Y no lo encuentra en lo lejano, sino en lo más cercano. En los ojos de esa persona que te irrita profundamente. En ese rasgo que condenas con una furia que no puedes explicar. En esa cualidad que admiras en otros con una intensidad casi obsesiva. ¿Por qué? Porque tu sombra aprendió a vestirse con rostros ajenos. A aparecer en el espejo del mundo disfrazada de otros. Y mientras no puedas verla ahí, seguirás condenando afuera lo que en realidad vive adentro. Por eso en nuestro próximo encuentro descifraremos el misterio de la proyección, cómo leer el espejo del mundo para recuperar lo que siempre fue tuyo. Aprenderemos por qué esa persona que tanto te inquieta, o ese rasgo que tanto te fascina en otros, puede ser en realidad un mensaje cifrado de tu propia alma. Vamos a aprender a leer el espejo del mundo para recuperar lo que nos pertenece. Si sientes que algo en ti ha despertado hoy, suscríbete a Tesoros de Sabiduría y activa la campana para no perderte lo que sigue. No dejes que el olvido vuelva a cubrir lo que hoy hemos empezado a iluminar. Y ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios la palabra sombra si estás dispuesto a seguir este camino con más honestidad. Y si lo deseas, comparte también qué parte de ti has empezado a vislumbrar hoy. Sigue buscando. Sigue iluminando. Nos vemos en el próximo Tesoro de Sabiduría. Hasta entonces, mucha paz.